Bueno, yo, Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes a los que están viendo esto en streaming también en su casa, sentados con su vinito al lado. Voy a necesitar que alguien me quite la pantalla, eso de ahora pueden verle. Y bueno, esta conferencia es una conferencia simétrica, es decir, la misma, pero hecha al otro lado del Atlántico, de una que di en inglés en la Universidad de Columbia hace un par de meses. Recoge todo el trabajo de los 30 años de la oficina, las cosas que hemos ido haciendo, qué ha desaparecido y qué se ha quedado en el tintero, ¿no?, de nuestro trabajo después de todos estos años y en qué lo estamos empleando y en qué estamos metidos ahora. Di mi primera conferencia en este colegio hace 27 o 28 años, ¿no? Fue la primera conferencia que di. Y hacía mucho tiempo que no venía, con lo cual es un placer. Ya solo una vez voy a ver a mi padre y a mi familia y no hacer edificios. Es un poco triste, ¿eh? Bien. Álvaro Alto, como muchos de los arquitectos, era un llorica. Un tío que se pasaba quejándose todo el rato de pobre de mí, no me encargan nada, no tengo trabajo. Y le dio su nombre a su barco, el barco este que diseñó, que está ahora en Finlandia, que lo podéis ver ahí al lado de su casa. Nemo profeta in patria, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Yo no comparto esta visión, ¿no?, del arquitecto sufridor y llorica. Creo que somos más bien gente rebelde, somos samuráis, francotiradores, ¿no? Creo que tenemos mucho más de gente aguerrida que de gente, o por lo menos deberíamos tenerlo, ¿no?, que de gente recogida. Pienso... Bien, ¿qué tal? ¿Mejor? Venga, voy a intentarlo a la voz. Sí comparto como la visión esta del siglo XXI del arquitecto con las palabras que él usaba, ¿no? Nemo, nadie. Pienso que somos gente que nos vemos, que deberíamos, ¿no?, frente a todo lo que está pasando en las redes sociales y la publicidad y lo que es hype y lo que es el autobombo, deberíamos escondernos detrás de nuestras obras, ¿no? Nuestras obras deberían hablar por nosotros, por tanto, ser nadie, ¿no? Y es una filosofía que tengo en la oficina, que siempre, probablemente en el momento que fundé la oficina y le puse el nombre, ¿no?, ya también estaba poniendo una pantalla, ¿no?, para que mi nombre desapareciera de cierta manera y las obras hablaran por nosotros mismos, ¿no?, por nuestro trabajo. Profetas, porque los arquitectos somos profetas, ¿no? Somos gente que traemos el futuro al presente, con lo cual, según la condición mística, un profeta es alguien que piensa el futuro y se lo cuenta a sus coetáneos. Nosotros imaginamos cosas que no están, que deberían estar, y por tanto, sí, señores, somos profetas. Y patria, que es un tema muy debatido en el norte, ahora en muchos sitios, ¿no? Los arquitectos, lamentablemente, no tenemos patria, ¿no? O tenemos una patria, que es la patria de nuestras ideas, que es la que mezcla nuestra sensibilidad y nuestra alma científica, ¿no? Esas dos cosas que compartimos en esta profesión, que no es otra cosa que una mezcla de todas las del conocimiento de las humanidades, ¿no? Hace 25 años, en esta misma sala, bueno, creo que no estaba remodelada todavía por Nubia Rizabalaga, creo. Puse estas fotos me han acompañado a lo largo de toda la trayectoria. Las saqué de un dominical, propio del país, estas fotos excitantes, ¿no?, que ponían, que nos llamaban toda la atención porque eran como la novedad, ¿no?, brutal de lo que estaba ocurriendo. En aquel momento hablaban del desarrollo genético, de cómo la genética nos estaba permitiendo manipular, ¿no?, la vida, engancharla, traducirla. ¿Me has hecho caso, por fin? ¿Me puedes quitar también el spoiler ese de verdad? Joder, con la tecnología hoy. Os voy a contar por ahí.
Bien, estaba en... Sí, estas dos imágenes las conservo y las llevo a otros lados porque creo que responden exactamente a lo que nos dedicamos nosotros, que es a manipular el mundo, ¿no? Manipular lo que está frente a nosotros. Muchas veces lo podemos hacer de manera directa, manipular el mundo, ¿no? Transformándolo con nuestra, de manera, digamos, directa, sin concesiones, ¿no? Con lo cual lo destruimos, ¿no? O lo podemos manipular por una puerta trasera, ¿no? Descubriendo de qué está hecho, cómo está compuesto y transformarlo a través de esos lenguajes, de esos códigos, de esas condiciones que tiene, que nosotros sabemos que existen y manipularlo, ¿no? Ahora ya somos capaces de hacer crecer una oreja en la espalda de un ratón, ¿no? Una cosa que es increíble, pero si intentamos insertar la oreja en la espalda del ratón, pues no ocurre, ¿no? Tenemos que hacerla crecer. Con lo cual, son las propiedades del mundo las que nos interesan, no el mundo que tenemos ante nosotros, sino cómo está hecho y cómo lo podemos manipular a través de esas propiedades. No sé qué me ha tocado nuestra querida amiga del streaming. ¿Ya? Bueno. Vale. Todo este viaje empieza con una iluminación personal que tiene que ver con odiar las metáforas, ¿no? Yo empecé a trabajar en un momento en que todo el mundo hablaba que los edificios eran montañas, eran soles, eran trenes, eran barcos, eran palomas, ¿no? Aquí tenemos palomas, halcones, tenemos de todo, cacerolas una encima de otra. Entonces, esta idea de que el lenguaje de la arquitectura para traducirlo, para transmitirlo a la población tiene que bajar de nivel y convertirse en una metáfora facilona, hacía, o yo intuía ya en aquel momento que hacía que la arquitectura perdiera toda su fuerza, ¿no? La potencia que tiene de hacer transmitir, de hacer sentir atmósfera y de hacer sentir nuestras propias ideas, ¿no? Con lo cual, como decía Einstein, las metáforas tienen peligrosas pretensiones de verdad, ¿no? Es decir, tienden a querer ser verdad mientras que no tienen nada que ver, ¿no? Einstein prefería las propiedades a las metáforas y yo me apunto a su club. Me tocó hacer un edificio hace mucho tiempo, una guardería, en la cual yo quería, ¿no? esta intuición de que los niños tienen que estar protegidos viendo el exterior o protegidos sin ver el exterior, ¿no? Que era la idea esta de la bolsa marsupial. Pero siempre venía la referencia de la imagen, ¿no? Esta cultura que tenemos ahora de que la imagen es el nuevo esperanto, el nuevo idioma esperanto con el que nos entendemos entre todos, siempre es más poderosa que las estructuras internas o las propiedades de las cosas, ¿no? Acaba siendo más importante la apariencia de las cosas que lo que son las cosas en sí. Y por tanto la imagen prevalece sobre la estructura de las cosas. También en aquel momento, ¿no? Algo que me interesa muchísimo ahora y que está en casi todo el trabajo, tenía que ver con lo esencial, ¿no? Cómo dibujar y contar las cosas con las menores palabras posibles, sin rehuir de la complejidad del mundo, ¿no? Es muy fácil hacer las cosas de manera simplona, ¿no? Para que sean aparentemente directas y muy evidentes, pero negociar, trabajar con la complejidad, ¿no? De nuestra profesión y de lo que es la vida, y de lo que es albergar la vida, exige mucho esfuerzo y por lo tanto la reducción de esa complejidad y de ese esfuerzo es una de las cosas que tenía siempre en la cabeza, ¿no? Al final los edificios no tienen que parecer, ¿no? Tienen que funcionar y hacer o transmitir la idea para la que fueron creados de una manera mucho más elíptica, menos directa, ¿no? Que lo que hace una metáfora, lo que hace una imagen. Cualquier edificio, ahora estamos inflados, ¿no? Los últimos 5 o 6 años los edificios son casi todos metafóricos, ¿no? Son nidos de abeja, pulmones de toro, como decía mi amiga Carmen Pino, son bichitos. Carmen, si me estás escuchando, te quiero mucho. Bien, pues el mundo frente a nosotros y la materia tiene un montón de propiedades, ¿no? Un montón de cosas que están pasando y podemos hacer que no las vemos, ¿no? Podemos pensar que no existen, podemos obviarlas, ¿no? Pretendiendo que no ocurre nada y entonces hacer nuestro trabajo, o podemos meternos a fondo en ellas, con lo cual se nos genera
el triple de trabajo, el cuádruple de trabajo, pero llegamos a conseguir cosas, a vislumbrar y sobre todo a descubrir cosas que nadie ha descubierto antes, o por lo menos compartimos el descubrimiento con otras personas que están implicadas en eso mismo, ¿no? Pedazo de arena, ¿no? Otras imágenes de estas que digo de hace los 25 años se han quedado conmigo y son las únicas, de hecho, que se han quedado. Todas las demás han ido pereciendo por modistas, ¿no? Un trozo de arena y una propiedad esencial del sílice, ¿no? Que es su posible excitación a través de la electricidad en dos posiciones. Nos creamos un lenguaje para eso, que es el lenguaje binario, y con eso somos capaces de crear ordenadores, micrófonos, todo el bagaje de la informática se basa en una propiedad de un material, ¿no? Una propiedad física. Y, claro, hablando de las propiedades, es fascinante, ¿no? Ponerse a mirar las cosas, mirar viendo, o sea, es decir, mirar analizando lo que uno que tiene enfrente y descubrir las propiedades de objetos o de materiales que están utilizados, ¿no? En la propia industria, ¿no? Estos tubos de borosilicato, ¿no? Que se usan en la industria del gas, y mirarlos con otros ojos, ¿no? No mirarlos como el uso que tienen, sino para qué los podríamos usar. Y de repente los propios materiales o los propios objetos adquieren un significado extra. Solo con mirarlos, ¿no? Acaban teniendo como un significado y son capaces de crear una nueva sensibilidad, ¿no? Su manipulación, ¿no? Y ahí es donde empieza el trabajo de los arquitectos, cómo los manipulamos o qué generamos con esos objetos que descubrimos y sus propiedades, hace que muchas veces tengamos que trabajar de manera que no son habituales en nosotros, ¿no? Es decir, muchas veces manipulamos la realidad con una serie de geometrías y simplemente por introducir un vector nuevo en nuestro trabajo, pues de repente tenemos que empezar a trabajar pues, con curvas o con elementos de detalles constructivos que está demandando el propio material con el que estamos trabajando, ¿no? Es decir, diseñamos, yo tengo la sensación, y esto es una cosa que va para toda esta conferencia y para los 30 años de trabajo, tengo la sensación que voy detrás de las cosas que voy haciendo, ¿no? Es decir, no voy delante, no voy diseñándolas, sino que voy ayudando a algo que van pidiendo, ¿no? Es como una especie de carrera de obstáculos que a veces se me escapan porque corren más que yo, ¿no? Y otras veces que las trinco y las consigo como llevar a donde quieren ir. Este es el banco que está aquí al lado, la oficina donde los que no hayáis sacado el dinero por el tema de Barcelona, pues tendréis vuestro dinero. Los cobardes que os habéis llevado al Bank Inter, pues ya no lo tendréis ahí, ¿no? Bien. Yo básicamente me dedico a descubrir cosas. Diseño poco, aunque lo parezca, ¿no? Que los edificios estén muy terminados y muy acabados y sean muy precisos, no soy un diseñador. Es decir, no soy un personaje que aplica una estrategia artística a su creación, sino que va descubriendo y parte de la creación o lo que hacemos tiene que ver con ese descubrir. Lewis Carroll, cuando escribió La caza del Snark, The Chase of the Snark, uno de sus dibujos del libro era el mapa del océano. Este mapa, esta cosa blanca que se ve aquí a la derecha, ¿no? Me fascina este dibujo porque en realidad transmite todo lo que él no podía decir. Dibuja el océano con las orientaciones, pero no es capaz de dibujar ni los colores, como decía, ¿no? Yo no puedo dibujar los colores del océano porque son variables. No puedo hablar de la profundidad del océano porque no la conozco y es variable. No puedo hablar de las corrientes. No puedo hablar de las brisas. Dibuja un mapa en el que están pasando 200.000 cosas que nos cuenta y, sin embargo, lo dibuja blanco, ¿no? Los mapas que tenemos ahora, ¿no? Ahora que somos una sociedad súper sofisticada y lo podemos medir todo y tener información, big data de cualquier cosa, incluso de los pasos que vamos dando de aquí al aeropuerto, pues ya podemos dibujar el otro mapa, ¿no? Es un mapa que explica lo mismo, pero cuenta las profundidades, cuenta las corrientes, no cuenta los colores porque es difícil, ¿no? Que el mapa, el color del mapa se parezca al color de la realidad, ¿no? Como decía Claudio Magris. Pero bueno, ya están todos los datos, ¿no? Alguien se ha preocupado de conseguir
todos los objetos de la realidad para que nosotros podamos trabajar ya en estas condiciones. Nosotros ya no trabajamos en un mapa como el de Lewis Carroll, trabajamos en un mapa como esta otra carta marina. En una época que me fascinaba, ¿no?, lo de descubrir qué está ocurriendo en nuestras ciudades, ¿no? Me dediqué mucho al urbanismo, me importaban las ciudades. Es algo que me acabó, ¿no?, también cuando me di cuenta que en realidad nuestras ciudades todas, en general, nuestras ciudades todas están diseñadas, no diseñadas, sino gestionadas por unos personajes que en realidad traducen metros cuadrados básicamente a dinero, ¿no? Y esa condición de lo que tienen los planes urbanos de nuestras ciudades actuales, pues me hizo apartarme o dejar un poco el tema del urbanismo. Pero mientras trabajaba en el urbanismo, esta es una cosa que hicimos en Sarajevo, ¿no?, que es una de mis proyecciones o de mis proyectos favoritos, ¿no?, de investigación, que tenía que ver con ver las líneas invisibles que atraviesan las ciudades, ¿no?, los gradientes, todo lo que ocurre que no está en nuestra vista, ¿no? Porque una ciudad de repente cambia como pasa en Sarajevo, de religión, ¿no?, de una calle a otra. Porque una ciudad cambia de raza, ¿no? ¿Por qué hay sitios, ¿no?, a un lado de la calle que se usan más tiempo durante el día y otros menos, ¿no? Todas esas cosas invisibles que se pueden cuantificar y se pueden ver generan unas líneas, ¿no?, los gradientes dentro de nuestras ciudades que son utilizables para gestionar su crecimiento, gestionar su ampliación. Por supuesto, es una cosa que se quedó aquí en los papeles, ¿no?, pero que tiene como la idea de que uno puede engancharse a la ciudad que existe de una manera mucho más sofisticada que andar trazando unas calles y unas infraestructuras de tubos, ¿no? Y al final podríamos ser capaces, ¿no?, de engancharnos a ese mapa del fondo marino, ¿no?, de la superficie marina, pero en nuestras ciudades, haciendo las cosas para que fueran, ¿no?, con ese flujo de programas, ese flujo de usos, ese flujo de población, ¿no? Cómo engancharse, ¿no?, al mundo con cosas ocultas que están ahí, ¿no? Yo me acuerdo de un viaje que hice a Nueva York hace el año 82, hace la pita de tiempo, 84. Me fascinaba la idea de que Canal Street dividía a un lado italianos y al otro chinos. Es que además uno iba andando por la calle y había chinos a la derecha y italianos a la izquierda. Y joder, ibas como diciendo, aquí pasa algo súper interesante, ¿no? O sea, cómo somos capaces de hacer que esto, ¿no?, se continúe, tal, ¿no? ¿Qué valor tiene esto para poder trabajar en la ciudad, ¿no? Cuando perdí la inocencia con el tema de la ciudad, pues ya me dediqué full power a diseñar edificios, a trabajar ya con elementos que parecían mucho más controlables a nivel de creación, ¿no?, a nivel de descubrimiento, que gestionar la ciudad, que era un tema en el cual había muchísimos factores implicados que se escapaban primero a mi conocimiento y probablemente a mi comprensión, pero también a mi control, ¿no? Era mucho más difícil gestionar. Y empezamos a trabajar sobre descubrir órdenes ocultos que existen en nuestro trabajo, cómo se descubren y cómo se generan, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno se sale de la caja cartesiana, ¿no?, Cartesian box, que dicen los sajones? ¿Qué ocurre cuando uno se sale de esas geometrías impositivas, ¿no?, en las cuales muchas veces se obliga a trabajar ya no los sistemas constructivos, sino la propia gestión económica, ¿no? Cornelia Parker es una escultora que trabaja con el descubrimiento de órdenes que ocurren a través de acciones que ella genera, ¿no? Se dedica a quemar troncos, básicamente, ¿no? Entonces coge grandes sopletes, quema un tronco y después lo despliega, ¿no? Entonces va colocando las piececitas, ¿no? Por supuesto, las más pequeñas son las exteriores y las más grandes son las interiores. Lo va desplegando y va contándonos cuál es el proceso de generación, porque casi todos somos capaces de descubrir un orden escondido en esa pieza, ¿no? Es fruto del caos, es fruto de la combustión, pero sin embargo tiene piezas del mismo tamaño, hay como diálogos entre objetos que están ocurriendo. Y ella nos lo cuenta, ¿no? Un orden escondido que ocurre en un proceso. A la derecha es una tabla que tiene la FAO, la Organización Mundial de Alimentos,
y que usa para contarles a las tribus en África y en los países más desarrollados cuál es el proceso de combustión de la madera en diferentes condiciones, con la presencia de agua según el porcentaje, la presencia de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno en el aire, cuáles son esos porcentajes, y va contándonos cómo se va quemando y la forma de quemarse. La FAO está contando con un sistema de reglas, un sistema científico, algo que Cornell ya no lo cuenta desde una parte animista y sensible, ¿no? Esos dos elementos para mí son el mismo objeto, el mismo proceso, sin embargo, uno está contando desde el alma y el otro desde la precisión, ¿no? Y esto ocurre en muchos trabajos que hemos ido realizando, descubrir qué ocurre ante nosotros, ¿no? Esto es un proyecto desencarnado en un bosque ahí a las afueras de Madrid. Y el pensar que los territorios que están ante nosotros llevan tiempo, ¿no? Ellos mismos autodesarrollándose, ¿no? Nosotros llegamos y ya tienen las propiedades. Llevan ahí un tiempo, los árboles se respetan, dejan los vacíos, con lo cual la lectura de todo eso que ocurre nos puede llevar como a pensar que somos capaces de acoplarnos en ese instante del tiempo, ¿no? De formación de ese bosque, hacer algo y soltarlo, ¿no? Nos montamos como una especie de caballo que va, ¿no?, moviéndose. Nosotros descubrimos cómo se mueve el caballo, actuamos sobre ese movimiento y seguimos, ¿no? En este caso era el descubrimiento de la geometría que nos permitía los vacíos del bosque, combinada con unas normativas igual de absurdas que hay de todos lados, o sea, ni peores ni mejores, ¿no? Tejados inclinados, tantos, ¿no? Y descubrir cuál era la volumetría o el objeto que podíamos construir dentro de ese sitio fascinante, por otro lado, ¿no?, con árboles centenarios. ¿A qué lleva esto? Lleva a que, como decía antes, no diseñemos las cosas. Es decir, no introducimos la acción creativa o la acción de creación, prefiero, ¿no?, ese acercamiento de una manera directa desde el principio, sino que vamos dejando que ocurran cosas, que aparezcan indicios y señales sobre las que actuamos y ¿no?, que generan, por supuesto, claro, después las piezas estas salen por ahí publicadas, jaja, qué bonito, tal, pero todo lo que lleva antes, ¿no?, que es la parte importante, la que a mí me interesa, ¿no?, cuál es el arranque de la creación que hace que esto se ponga en movimiento, son las cosas que no se ven, ¿no? Entonces, al final, estas plantas, pues las podría haber diseñado, no sé, Mendelssohn, ¿no?, por decirlo una cosa, ¿no? Una planta que alguien con un poco de mano gestiona, pero ha nacido de otro sitio, no ha nacido como de la habilidad del creador, sino de la relación entre el creador o el que piensa y la realidad sobre la que se sitúa. Cuando uno trabaja descubriendo, la cantidad de cosas que están descontroladas son mucho mayor que las que están controladas, con lo cual hay que ir resolviendo más problemas sobre el trabajo, etcétera, ¿no? Mucho más sencillo hacer una bonita caja prismática en la cual las ventanas son estéticamente preciosas y ya sabemos la proporción áurea de cada una, etcétera, etcétera. Bueno, trucos de arquitecto, ¿no? Cuando uno trabaja descubriendo, casi ningún truco del arquitecto vale, ¿no? Porque las piezas, los objetos van demandando un comportamiento diferente al que estamos acostumbrados o al que nos han enseñado, ¿no? Pero vienen los regalos, ¿no? Es decir, cuando uno descubre, le devuelven las cosas que en realidad nos fascinan, ¿no? Sobre todo en nuestra oficina, que son las familias de objetos, ¿no? Uno de repente es capaz de descubrir algo, ¿no?, dentro de ese bosque, y empiezan a aparecer espacios que son todos diferentes, pero todos de la misma familia, ¿no? ¿Qué hace esto? Que cuando uno se pasea por ese espacio, su mente, ¿no?, la mente del usuario, empieza a unir mentalmente los espacios que va viendo y se introduce el tiempo dentro de la arquitectura. Uno acaba no haciendo un proyecto espacial, sino haciendo que el tipo que está viviendo ahí, o que está viviendo en algún eje, o que está viviendo lo que sea, empieza a reconocer como relaciones fundamentales que ocurren en la arquitectura y, por lo tanto, una estructura temporal, ¿no? Estas son las cosas que me interesan. Es verdad que después elegimos los materiales, somos gente sofisticada, trabajamos con materiales contemporáneos, resinas, tubos, tal, ¿no? Pero esa parte que es como más bonita y más de las revistas es al final la que menos me puede interesar en este momento, ¿no? Me interesan todas las anteriores que hacen posible que después pueda venir todo esto que casi todo el mundo con un poco de talento lo hace bien, ¿no? Me interesan las otras partes
en las cuales el talento todavía no ha entrado y tienen que ver más con otro proceso mental, ¿no? Bien, hablando de las imágenes, ¿no? Una cosa que contaba en esta conferencia simétrica, ¿no? Las imágenes han envuelto a la arquitectura, ¿no? La han envuelto, quiere decir que casi no existe ninguna arquitectura en el siglo XXI, en estos momentos, ¿no? Sobre todo, que no vaya asociada a una imagen para explicarla. Y esto es absolutamente aterrador. Ahora estoy hablando como, no sé, como un señor mayor, ¿eh? Es aterrador tal la imagen, ¿eh? Bueno, pues es cierto, es una cosa terrorífica porque en realidad es casi imposible, ¿no? Traducir las informaciones que se traducían antes a la sociedad sin una imagen, ¿no? Y a la vez la imagen tiene la fuerza de contar algo, pero no está contando la parte emocional, la parte en la que se enraiza, está contando el objeto final, con lo cual es una información finalista y terminada que no hace pensar a casi nadie, ¿no? Esta mañana estaba viendo la exposición de Bill Viola y lo digo porque tiene que ver con esto que voy a contar ahora, que por cierto es fascinante. El que no la haya visto lo siento, porque se acaba hoy, con lo cual no vais a poder ir a verla. Bill Viola tiene objetos antiguos del año 70 y objetos nuevos del 2014 o 15. ¿No? Los del año 70 las pantallas son de baja resolución y las del 2014 son unos pantallones increíbles de HD, tal, todo. Y hay algo inquietante, ¿no? En eso, porque el trabajo suyo se ha ido basando también en la alta resolución, en la precisión para transmitir un montón del mensaje que quiere contar, ¿no? Que él quiere contar. Y en cambio, probablemente el mensaje de los primeros trabajos era el mismo, pero era incapaz, no tenía la resolución que tenía ahora para contarlo. La baja. Pero hombre, quejaros, joder. Llevo aquí hablando media hora, no me habéis dicho nada. Eso, bueno. La verdad. Bueno, Chuck Close, que es un pintor paralítico de lo que probablemente conoceréis, estamos petados de tecnología y tengo que andar cambiando esto, tengo una pegatina en la pantalla que no puedo quitar, la verdad. Brutal. Bueno, vamos a ver, que te estaba hablando de la alta resolución, la baja resolución. Bueno, Chuck Close, un tío que es paralítico, ya sabéis que pinta unos cuadros gigantescos en silla de ruedas, que miden 8 por 6 metros y entonces se ha inventado unas poleas que le suben su silla de ruedas y puede pintar, todo. Es un espectáculo. Este es un autorretrato de él, que mide eso, 6 por 4 metros. Y está pintado con pequeños objetos, ¿no? Cuadrados que llevan información dentro. Cuando uno lo mira de cerca, no entiende nada. Es decir, está viendo una imagen abstracta de objetos pequeños con información, de una precisión brutal, pero brutal porque tienen que construir una imagen grande, ¿no? Eso es la alta resolución, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a una imagen, ¿no? Ahora con los ordenadores, con los zooms, ¿no? Y de repente la imagen desaparece y acaban apareciendo los píxeles. Cada píxel tiene un montón de información dentro de él. De hecho, si lo clicáis, aparecen pues, la composición de colores, la densidad, tal, bueno, en el Photoshop. Es un objeto preciso y con un mogollón de información abstracta. Sin embargo, la imagen que generan o la información que generan es una imagen en baja resolución, ¿no? Ya la miramos de lejos, ya no importa tanto la precisión con la que está construida, no importa tanto para el que mira, no para el que la ha hecho. Y lo que más me fascina es que cuando uno se mueve, ¿no? y os animo a hacer este experimento, cuando uno se mueve de la alta resolución a la baja resolución, en algún momento nuestro cerebro hace algo que hace que la abstracción se cargue de significado. Y ocurre una especie de no sé, milagro astral, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en la cual esas cosas que no tenían ninguna información, que no estaban relacionadas entre sí, adquieren como una atmósfera, ¿no? Un significado de repente, pum, y nos cuentan algo, ¿no? Esas son las cosas que más me interesan actualmente en la arquitectura, ¿no? ¿En qué momento conseguimos que todo ese trabajo de precisión, que nuestro trabajo de día a día puede ser
los detalles constructivos, las micro partes diseñadas, ¿no? En algún momento entre ellas empiezan a hablar y acaban contando otra historia, una historia que tiene que ver con la sensibilidad. Esto es lo que hicimos en la Plaza del Desierto, probablemente a veces sin saberlo, ¿no? Ahora que miro desde lejos y intento averiguar lo que he hecho, porque muchas veces hago o hacemos, ¿no? En la oficina las cosas con una especie de ímpetu brutal, ¿no? Como si el mundo se fuera a acabar, como si fuéramos, le decía a un periodista, ¿no? Somos una profesión de samuráis y francotiradores. Somos gente aguerrida, ¿no? Rebelde, pero también francotiradores de precisión, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de ser muy precisos y construir cosas con esa precisión. Lo que decía es que trabajando con objetos muy pequeños, ¿no? Diseñados con mucha información, pero que no tenían que ver con el otro, ¿no? Y una mezcla de estos mediante un proceso, ¿no? De lógica difusa, pues llegamos a un diseño no, apareció, ¿no? Ni siquiera era un diseño, pareció algo extraño, ¿no? Que ha acabado siendo pues, un espacio público útil y al que no quiero volver por si acaso. Claro, cada objeto, cada píxel pequeño, ¿no? Estos que veis, tampoco tengo ratón, así tengo ratón. Bueno, estos objetos pequeños, cada uno medía como 5 por 2 metros, ¿no? Son mezclas de materiales, mezclas de funciones, ¿no? Que íbamos diseñando y van apareciendo, pero no tienen nada que ver uno con otro. Y según uno se va alejando, ¿no? De esa alta resolución del salón urbano, ¿no? Del asiento con su palmerita, con su sauce, ¿no? Pues empiezan a ocurrir unas cosas que al final nos llevan a la parte emocionante del asunto, ¿no? Que has conseguido crear una atmósfera llena de objetos súper abstractos que solo funcionan de manera autónoma, ¿no? Para ellos mismos y que sin embargo conjuntamente transmiten una emoción sobre un sitio sin instrucciones, no llega, tiene que inventarse cómo usarlo, ¿no? E interacciona con el objeto y otra vez con el tiempo, ¿no? Una de las cosas que me parecen fascinantes de la arquitectura es ordenar personas, ¿no? Las personas cuando se juntan, muchas personas, ¿no? Cuando se juntan tienden a un orden aleatorio pero organizado, ¿no? Las personas en una masa, ¿no? En una manifestación, en un tal, empiezan a tener como grupúsculos, hay distancias de respeto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, hay un estudio fantástico de cómo atraviesa la gente un paso de peatones, ¿no? La distancia que tenemos al tío de al lado. Esa distancia se reduce cuando llueve, ¿no? Es una cosa como también fascinante, ¿no? Porque hay un orden psicológico que tenemos dentro de nosotros que tiene que ver con la distancia de las personas, ¿no? Bueno, pues ordenar a las personas, ¿no? En flujos grandes es una cosa que me empezó a atraer bastante y de hecho a mí que no me gusta el fútbol pues acabé diseñando 5 estadios de fútbol, ¿no? Esto me lo estoy contando en público ahora, no sé si será mi ruina, ¿no? Pues, no sé. Pero vamos, que es una cosa que me interesa mucho la aproximación no a la masa, sino el conjunto de personas por la capacidad de ordenarlas, ¿no? Se pueden ordenar de muchas maneras y el prediseño de cómo organizamos a las personas o el prepensamiento de cómo pueden estar sentadas, de pie, conjuntas, tal, es infinito, ¿no? Igual que el dibujo anterior que mostraba los estados gaseosos, que son 156, mientras que los estados sólidos pues son 5, ¿no? Entonces, organizar un paralelepípedo sólido pues, se puede hacer de 5 maneras, mientras que organizar un paralelepípedo lleno de gas pues, se puede hacer de 156. Cuanto más lejanos, de nuevo, al orden cartesiano nos movamos, pues más órdenes podemos descubrir. Bueno, organizar personas, ¿no? Es un tema que me fascina y sobre todo si las podemos organizar otra vez en grupos de información pequeños, ¿no? Que siguen respetando su función final, que es en este caso ver a los tipos ahí esperando el pagarse al balón, pero que siguen teniendo como una autonomía determinada, ¿no? Dentro de ese objeto. Están organizados, pero no están organizados junto con los del lado, ¿no? Están organizados ellos mismos. Esto me interesa porque produce como que la descomposición de esa masa de personas en fragmentos, ¿no? Controlables a nivel de evacuaciones, a nivel de muchas normativas, y hace que
nosotros seamos capaces también de trabajar su arquitectura, ¿no? Como elementos organizados, cerrados, ¿no? y autónomos, ¿no? Frente a un todo que compone todo lo demás. Y vuelvo a la cosa de antes, ¿no? De la materia, de qué son los materiales, ¿no? El pan nuestro, ¿no? Con el que trabajamos todos los días. Y la conciencia de que los materiales, depende de cómo los elijamos, pues a veces son materia y otras son energía, ¿no? Toda esta gama de elementos intermedios, pues a veces son susceptibles de trasladar una información y a veces otra, ¿no? Esto hace, de nuevo, que las cosas vayan apareciendo a lo largo de un proceso de trabajo, ¿no? Pues creo que es la parte bonita y esencial de nuestra profesión, ¿no? Que de los que nos tomamos la profesión de esta manera, perdón. Hay otra manera de tomar esa profesión que es pensar a priorísticamente que un objeto ya tiene una imagen definida final, que tiene una geometría y un uso prefijado, con lo cual acaba siendo exactamente lo que esperamos que él sea, ¿no? La otra manera de descubrir, ¿no? De no diseñar priorísticamente y dejar que las cosas vayan saliendo, hace que y vuelvo a lo de Nemo, ¿no? Hace que los objetos tengan casi su vida propia, ¿no? Es decir, ellos han salido de un lugar, ¿no? Quieren ser una cosa y nosotros les acompañamos, con lo cual yo me reconozco incapaz, nada más, lo digo así abiertamente, de diseñar a priori cualquiera de esos objetos que hubiese esta conferencia, ¿no? Son cosas que van ocurriendo y que me encanta que aparezcan, ¿no? Nuestra oficina se fue complejizando, como todas, me imagino, a raíz de la inserción, ¿no? De todos los elementos informáticos, de los sistemas. Se fue complejizando y a la vez los propios sistemas informáticos trataban de anquilosarnos, ¿no? O sea, hemos tenido grandes peleas con la informática que nos fascinaba porque nos producía una serie de cosas que antes no podíamos hacer y a la vez notábamos que ralentizaba una parte de nuestra potencia creativa, ¿no? En la complejidad de los proyectos que nos fuimos metiendo, empezaron a aparecer control de masas de nuevo, ¿no? Control de individuos, control de gente, para colocarlos otro estadio que íbamos a hacer. Y estuvimos pensando en otra vez los órdenes que están y que no sabemos cómo son, ¿no? Las bandadas de estorninos, ¿no? También hay de hormigas, de peces, ¿no? Hay de animales, ¿no? Hasta de simios, ¿no? También nosotros nos organizamos. Bien, las bandadas de estorninos tienen una serie de leyes, otra vez tienen que ver con la proximidad de los individuos, van cambiando de forma, ¿no? Generando estructuras nubosas que tienen unas órdenes internas súper específicas. Es decir, las formas cambian, todo varía, pero la estructura interna sigue siendo la misma. En base a esta estructura interna se han desarrollado infinitos programas, algoritmos, ¿no? Que reflejan a priori, es decir, son capaces de diseñar estos movimientos a través de algoritmos informáticos, ¿no? El que veis a la derecha es el Perlin Noise, que es un software, ¿no? que genera movimientos de individuos. Y lo que decía ya, empieza a complejizarse todo, ¿no? De manera que podemos hacer proyectos, ¿no? No hablo de los rinos, no hablo ya de como un montón de programas que existen por ahí, y que nos permiten controlar a personas cómo llegan alrededor de un estadio, de la manera que llegan, ¿no? Si llegan en coche, si llegan andando, si llegan en autobús, cómo colocarlos, ¿no? La cantidad de ellos que llegan, ¿no? Entonces, generar como unos precursores de la forma final del edificio que tienen que ver con el movimiento y el control de las personas, ¿no? Esto lo aplicamos para hacer el estadio de la Romareda, que nos ganó Ricardo Bofill, y que, Ricardo, si me estás escuchando, te quiero un montón. Y al final, pues claro, el precursor de la forma, todas estas organizaciones de los movimientos y de las personas, pues generaban una forma, de nuevo, no prefigurada o no prediseñada priorísticamente, de un carácter tremendamente complejo, ¿no? Después la relación con todas las cosas que iban ocurriendo al exterior, con el Monegro, las vistas, ¿no? Un edificio alto, elevado, 80.000 espectadores, ¿no? Pues, ¿no? Tenía como una predisposición al paisaje que iba generando también relaciones con el exterior. Llega a este punto, ¿no? En mi vida
Esto es como el año 2008, cuando empieza la crisis, se cae el sistema español, nos empezamos a ganar concursos fuera y sorteamos la crisis a través de, o medio sorteamos la crisis a través de encargos, sobre todo en Europa. Y es el momento que me hago yo la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el límite de la complejidad? ¿No? ¿Hasta dónde los arquitectos podemos llegar a sumergirnos en el mundo de lo complejo? Y si hay final, ¿no? Es decir, si uno puede morirse complejizando su vida y su creación, ¿no? Aparece en mi vida un personaje fascinante que se llama Fred Brooks, que es un gurú americano, un gurú del software de los años 80, creador del Fortran, un lenguaje ya ni existe, ¿no? Pero que los informáticos le echan de menos, ¿no? Es un lenguaje que era claro, limpio y no tenía ninguna basura o coletillas desestructuradas añadidas, ¿no? Se podía como programar con él de una manera muy, muy limpia, ¿no? Fred Brooks contaba que a partir del año 90 la programación de las máquinas se vuelve tan hipercompleja que se dan cuenta todos los programadores, aparte de que tienen que desarrollar más otros lenguajes, el C++, etc., se da cuenta de que las soluciones simples ya no son posibles. Llega a la conclusión, establecen toda una serie de protocolos de programación en los cuales todos aceptan que cualquier solución a todos los problemas que tiene la programación ya nunca podrá ser simple, ya nunca podrá ser eso que nos gusta a los arquitectos, ya no es elegante, ¿no? Se acabó la elegancia en la programación. Entonces se dedica a averiguar cuál es el límite por abajo de la complejidad, ¿no? Cómo podemos reducir la complejidad en su trabajo hasta un límite que él llama esencial, ¿no? Por debajo de ese límite los problemas ya no se resuelven. Queda más elegante, queda más bonito, pero no se resuelve. Y lo llamó complejidad esencial. Nuestra profesión en este momento, y por favor que se levante alguien si piensa lo contrario, se ha vuelto una complejidad tan grande, ¿no? Comparado con hace, no sé, 100 años seguro, 50 también, 30 también, probablemente hasta 15, ¿no? Todas las normativas, todos los sistemas de gestión, todas las maneras de cálculo, todo el software que esto lleva implícito, podemos empezar a incorporar el Revit en todo el problema de la complejidad, hacen que ya no sean posibles soluciones simples, ¿no? Esto es un alegato que hago porque además lo tengo bastante claro, ¿no? Al respecto. Todo lo que sea una solución simple, ¿no? Sencilla, simple, de arquitectura, no está resolviendo los problemas, ¿no? O nos hemos escaqueado de los problemas reales y hemos resuelto unos pero otros no. Y me lleva a pensar en dos objetos, ¿no? Que ya habló Karl Popper de ellos en los años 60, que son las nubes y los relojes, ¿no? Los dos tienen su belleza prefigurada. A la izquierda un reloj, ¿no? El reloj más esencial que existe, y una moto que no le falta ni le sobra nada. De hecho, no se puede quitar nada porque dejaría de funcionar. Y además, si le quitamos el motor, se rompe. Es decir, hasta el motor es parte de la estructura, ¿no? Es compleja de narices, pero es esencialmente compleja. Es decir, nada sobra, nada falta, resuelve todos los problemas, pero es el límite en el cual, por debajo de eso, ya sería otro objeto. Los relojes tienen un problema, es que si los deformas, se rompen. Dejan de dar la hora, cambian la hora, etc., ¿no? Tienen un problema importante. Las nubes, cuando las deformas, siguen teniendo las mismas propiedades, ¿no? Son objetos que, dada su complejidad, dada su estructura interna, uno los puede trabajar, manipular, pero no se transforman. Sus propiedades internas. Lo que veis en aquel lado es el reloj más preciso del mundo, que es un reloj atómico, que en realidad no tiene forma, ¿no? Tiene una estructura energética interna, uno puede mover los cables, la varilla, los lectores, tal, no tiene forma, ¿no? Es un objeto extraño, pero es el objeto más preciso. Y aquí empezó mi duda, ¿no? De qué tipo de belleza preferimos, ¿no? Si preferimos la belleza, esa energética brutal y precisa que tiene un reloj atómico, feo, que es una belleza increíble, o preferimos la belleza de los relojes, ¿no? Esos que son
tan aparentemente bonitos, pero en cuanto los tocamos o manipulamos, se rompen y además hay que estar continuamente poniéndolos en orden. Esto nos ha llevado a la oficina a desarrollar dos líneas, ¿no? Porque ni lo tenemos definido ni sabemos, sabemos lo que estamos haciendo sin saberlo, ¿no? Es como una intuición que hay. Son objetos que están a medio camino entre las nubes y los relojes. Nosotros los llamamos nubojos, ¿no? Como un nube reloj. Y ni son relojes porque se pueden modificar, ¿no? Podemos transformarlos mientras vamos creando, pero tampoco tienen la estructura de las nubes, que son totalmente variables en cualquier dimensión y en cualquier dirección. Trabajamos con dos tipos de estos objetos, ¿no? Voy a contar uno de cada y después os contaré por dónde andamos. Unos que tienen la complejidad, todo lo que ocurre en los programas de arquitectura se resuelve internamente, los llamamos los endógenos, y otros que resuelven toda la complejidad de manera perimetral, ¿no? En el exterior, que los llamamos los exógenos. En el año 1906, creo que era, el matemático Henri Poincaré, que era Poincaré, el mejor matemático que ha habido junto a Gauss, probablemente, ¿no? Era un señor mayor, estaba el tío enfrascado en la cuarta dimensión, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que voy a contar ahora. Desarrolló toda una serie de fórmulas, ¿no? Tetradimensionales que utilizó después Einstein para el postulado de la teoría de relatividad. Están todas basadas en fórmulas de Poincaré. Poincaré tenía un dibujante que debía ser un tío increíble, el típico becario pringao. De esos que me mandan que son geniales. Además, todos son como tope de la gama de la profesión y son tíos estupendos. Pues uno de esos, ¿no? Entonces Poincaré, con sus 80 años en aquel momento, que debe ser un tío ya vacilón hasta el final, le dice a Jufró, que se llamaba a ver, Jufró, para mañana me dibujas la cuarta dimensión. Joder, el chaval que tenía 23 años, me pongo en su lugar, ¿no? Yo que he tenido también un maestro así como poderoso, me pongo en su lugar y el tío se va a la cama, ¿no? Imaginaros, con la plumilla, el papel wash, etc. Y se casca este dibujo por la noche, que es único y tetraedro moviéndose en el espacio, dibujado todas sus posiciones en el tiempo en 4 vistas de diédrico. Vamos, yo no sé, es como los dibujos más fascinantes que he visto en mi vida, ¿no? Cuando sabes lo que es, dices, madre de Dios, el chaval a las 11 de la noche, me imagino ahí encerrado en un ático de París, ¿no? Cuenta la leyenda que el dibujo que veis a la derecha, Jufró iba mucho al Bateau Lardot, que es el bar donde se juntaban todos los radicales pintores de Montmartre, entre ellos Picasso, que era el tío más listo de toda la banda, ¿no? Y Picasso estaba esa noche cuando fue el tío, joder, me ha dicho Poincaré que dibuja la cuarta dimensión, mirad lo que he hecho, ¡guau! ¿No? Todos los colegas ahí, pues Picasso tenía más edad, debía tener como 27 por ahí. Y Picasso, que era listo de narices, que andaba encerrado resolviendo las Demoiselles d'Avignon, no sabía cómo hacerlo, se había encajado ahí a los 7 años. Trae para mí el papelito, la llevo a casa y en 2 meses se resuelve la famosa cara esa de las 3 dimensiones de las Demoiselles d'Avignon, que bueno, se parece bastante al dibujo que leí. Todo eso tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que es la fascinación que tengo yo ahora mismo en la arquitectura de cómo hacer que las personas sean capaces de reconocer el tiempo dentro de los edificios, ¿no? No que estoy pasando por un edificio, que eso es un tiempo, el tiempo normal que tenemos todos, sino reconocer en cada fragmento de tiempo de uso del edificio que ese tiempo que está ocurriendo está encadenado, ¿no? Que entras en una sala, eso que contaba antes del Escorial, ¿no? Porque entras en una sala que tiene que ver con la otra, que tiene que ver con algo, has hecho un uso, un programa que está encadenado al otro, y el propio usuario va reconociendo como una gestión del tiempo, ¿no? Esto lo intentamos en una vivienda pequeñita que hicimos, y es la resolución de una complejidad, ¿no? Que ocurre. Una complejidad que tiene que ver con programas, con usos, con traducciones espaciales, ¿no? Que ayudan a esa comprensión del tiempo. A la manera que hacía Jufró, intentamos saber, ¿no? Cuáles eran las relaciones dimensionales y direccionales dentro de un determinado volumen. Y hablo del volumen endógeno, que resuelve su complejidad dentro.
mediante un perímetro abstracto a priorístico y abstracto, claro. Entonces, todas esas líneas, ¿no?, visuales eran la base o las guías para que el usuario de estas viviendas, dos usuarios, ¿no?, una pareja de chicos gays, que también ayudaban, por cierto, porque vivían en una casa sin puertas, todo va unido hacia una consecución lógica de lo que vas descubriendo, ¿no? Es decir, igual esto hubiera sido imposible hacerlo por una familia con 3 niños, ¿no? O sea, me pongo en el aprieto a mí mismo, ¿no? Entonces, esta geometría, ¿no?, visual, o estas líneas de tiempo, ¿no?, que ocurren dentro de un espacio, claro, nosotros como arquitectos somos capaces de traducirlas, ¿no?, saber en qué puntos de una vivienda uno va recorriendo, pasando de un sitio a otro y va conectando con lo que está ocurriendo abajo por donde acaba de pasar, ¿no?, ya está comiendo, desayunando, y acaba viendo una estructura espacial que lo alucinante sería que nos olvidáramos de ella. Es decir, que uno la viviera una vez y ya supiera, la tuviera absorbida tan dentro de sí mismo como usuario, ¿no?, que ya la tuviera incorporada en el tiempo de su vida, ¿no? Los objetos endógenos, no los exógenos, endógenos, que resuelven la complejidad dentro, son objetos abstractos que no cuentan nada, casi nada, de lo que ocurre en su interior, ¿no? En estos primeros experimentos que hacíamos, ya como teníamos esta apatía de lo abstracto, ¿no?, pues marcamos pequeñas radiografías, rayos X, ¿no?, de toda la complejidad que está ocurriendo dentro, como en las fachadas, para contarle a la población qué ocurría, ¿no?, en formas de mármol insertado, ¿no?, todas esas geometrías que van ocurriendo en la parte interior. Claro, es como intentar contar en algo pequeño, ¿no?, todo un micromundo de usos normales, ¿no?, que ocurren en la arquitectura, unidos, linkados, ¿no?, que diríamos ahora, linkados de una manera que el usuario reconoce y además probablemente, ¿no?, y bueno, yo me las sé, con lo cual cuando voy a la casa pues hago las vistas de rigor, ¿no?, con lo cual acaban insertadas dentro del cerebro del personaje, de la intuición del personaje. Y quiero pensar que cuando va a bajar, de repente mira inconscientemente, ¿no?, pues sabe que está viendo como esta especie de objeto temporal, ¿no?, unido o cosido, ¿no? Bien, los objetos exógenos son lo mismo, resuelven la complejidad de la arquitectura, que para mí es como la parte fundamental del trabajo rebelde del arquitecto, ¿no? Es decir, cuando ya estamos domesticados, pues la resolución de la complejidad es algo que ni nos va ni nos viene, ¿no? Tenemos que simplemente hacer lo que nos dicen, ¿no? La rebeldía consiste en no hacer, como todos sabemos, lo que te dicen, ¿no? Entonces, los project managers, es un concurso que ganamos en Austria. Los project managers básicamente querían que hiciéramos este objeto, ¿no? Es un objeto que conserva de manera específica, directa, sin pretensiones de ningún tipo, pues el dinero y los metros cuadrados que necesita, ¿no? Pero bueno, esa condición de que la vida es algo más que una tabla Excel, ¿no?, pues empezamos a jugar con posibilidades de terrazas que se abren hacia el Danubio, ¿no?, hacia el Prater, terrazas que ocurren para que los estudiantes pues, puedan utilizar las plantas superiores y en un momento dado hasta salir a fumar, no sé, cosas como un poco irreverentes, ¿no? Y empezar a organizar los edificios, ¿no?, en altura en función de qué va ocurriendo a su alrededor, ¿no? Todo esto significa que las formas, ¿no?, o los precursores de la forma tampoco son a priorísticos, no hay un diseño de los objetos desde el principio, van ocurriendo cosas, muchas de ellas problemáticas estructuralmente que hay que resolver, que aparecen problemas, pero uno descubre objetos que no he visto antes, ¿no? Igual algunos aquí los habrá visto, pero aparecen cosas, ¿no?, que me interesan, que nacen de esa condición de órdenes escondidos y que somos capaces de construir y de diseñar, ¿no? Cada programa del interior de este cacharro pues, se reacciona, ¿no? Tiene un programa de aulas que está mirando hacia la noria del Prater, tiene otro programa de aulas que está mirando hacia el Danubio, con lo cual hay una interacción entre su forma. Digamos que el objeto final es un filtro entre el uso interno y lo que está ocurriendo en el exterior, ¿no? Y como es lógico, pues cuando hay cosas en el exterior que no están ordenadas por nosotros, sino que están ordenadas por el tiempo y por la historia, pues aparecen formas diversas y diferentes, ¿no?
Eh, claro, yo no sería capaz de diseñar este objeto, ¿no? Soy capaz de acompañarle en lo que ocurre y ayudarle a tener como las ventanas bonitas, esas que sabemos hacer los arquitectos, a organizar un vuelo cortina de una manera especial. Y este objeto me ayuda a darme cuenta de dos cosas. Una, que todo lo que no diseño a priori me interesa, es decir, no me interesa lo que entiendo, que es una tragedia, ¿no? Porque cuando llego a entender una cosa, de repente deja de interesarme para interesarme en otra que no entiendo. Con lo cual, lo chulo sería entenderlo todo de golpe y decir, bueno, ahora vamos a trabajar, ¿no? Pero no va a ocurrir, ¿no? Entonces, este edificio me cuenta esa historia, ¿no? Me interesa lo que no entiendo, porque no lo entendía y lo he ido entendiendo con el tiempo. Y me cuenta también una historia que tiene que ver mucho con lo que nos han zumbado los arquitectos ahora. Este es un edificio A+, ¿no? Tope de gama tecnológico sostenible, medalla de oro, BRIN, tal, todo, lo tiene todo. Sin embargo, no es verde, no tiene peinetas solares, no tiene lamas delante de las ventanas, no tiene un montón de cosas, porque en realidad nunca hemos sabido cuál es la imagen de la sostenibilidad. Este edificio está hecho de aluminio y vidrio, es verdad, son vidrios sofisticados, tiene 15 centímetros de aislamiento, tiene geotermia, pero trabajando en este edificio me di cuenta, ¿no?, que muchas de las cosas que son leitmotivs de imagen política de nuestra profesión son simplemente fachadas o cortinas de humo, ¿no? Y hay una cantidad de tecnología, de materiales y de buen hacer de los arquitectos que pueden hacer que la imagen de la arquitectura siga siendo igual de poderosa que ha sido siempre y no disfrazada. Cuando uno maneja objetos no a priorísticos, pues descubre espacios. ¿Para qué valen? Empieza a ver, no sé, las cosas no están totalmente controladas, ¿no? Pero aprendes a hacer que ellas mismas descubran casi cómo usarse, ¿no? Les ayudas a tener una función, una especie de input. Y de nuevo, esta cosa que atraviesa todos nuestros edificios y que me gustaría que siguiera ahí, ¿no? Las familias, ¿no? Las familias de las cosas, espacios que son todos diferentes pero parecen similares, que hablan entre ellos y cuando uno va recorriendo estos edificios, algún día vais a Viena a subir, si os dejan, ¿no? Otra cosa de la arquitectura, ¿no? Ahora hay tanta seguridad y ya necesitamos tarjetas para entrar en todos los sitios, tal. Tiene un comedor precioso arriba, un restaurante, pero no sé cómo se sube. Igual tenéis que pedir una tarjeta o algo. Pero vamos, uno recorriendo el edificio se da cuenta de que el tiempo se ha metido dentro, ¿no? Que vas viendo cosas que están no repetidas, pero son familiares y tu cabeza, ¿no? Incluso la cabeza de las personas que no se dediquen a esto van hilando, ¿no? Ya ves, nos mandan mails sobre bla, 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 qué ha pasado esto y tal, ¿no? Bien, entonces, hay dos líneas a raíz de todo esto. Empezaron a llegarnos algunos encargos de objetos, casi todos están en Europa. Uno está en Cataluña, pero bueno, como va a ser Europa, pues ya también lo va a considerar como europeo. Los objetos endógenos que resuelven los problemas de arquitectura con perímetros abstractos, ¿no? Podéis ver en la barra de arriba, ¿no? La prisión de Salzburgo, el Colegio de Viena y unas piscinas en Alemania. Son objetos que su abstracción genera que los problemas se resuelvan dentro y responde la abstracción al entorno que tienen. Es decir, una prisión en medio de la nada acaba siendo un perímetro cuadrado, un instituto dentro de una trama urbana nueva y además bastante como expresionista, ¿no? Pues acaba siendo un objeto trapezoidal y un objeto dentro de una trama antigua y como con direcciones pues acaba siendo otra pieza. Y abajo toda una serie de objetos también que son que resuelven la complejidad de manera exógena, ¿no? De manera exterior. El perímetro cuenta cómo va resolviendo los problemas, como la sede de la compañía E.ON, Funzingherz, en Berlín, y este pequeño objeto del polideportivo este de Reus, ¿no? Creo que hay una condición, ¿no? Bueno, la anécdota, esto es bastante bonita porque esta imagen, cuando estaba contando esta misma conferencia en el auditorio de Columbia, en Nueva York, la universidad,
se levantó de la primera fila un señor mayor, 80 y tantos años, ¿no? Pelo blanco, que era Kenneth Frampton, ¿no? Se puso así: Eduardo nos ha traído plantas. Y yo me quedé mirando como diciendo, joder, tío, estos tíos, qué ironía, qué gusto, ¿no? De verdad que le digo. Y empezó a dar una diserción que me pareció de las cosas más bonitas que he oído últimamente, ¿no? A los estudiantes y a los profes que estaban en la sala. Las plantas son lo que organiza nuestra vida. Me pareció como la primera frase como preciosa, ¿no? Las plantas organizan la manera de estar en los edificios. Y empezaba a broncar a los estudiantes porque se dedicaban a hacer edificios con el Rhino en 3D, ¿no? Formas súper bonitas, y las plantas eran el resultado de cortar, ¿no? En realidad, un poco lo que se hizo aquí en el Guggenheim, ¿no? Entonces hablaba, me pareció como bonito porque era una defensa de algo en lo que yo creo, ¿no? Que es que la manera de movernos por el mundo, la manera de diseñar el espacio tiene que ver con organizar la vida, ¿no? Y por lo tanto, básicamente no deja de ser un plano, ¿no? Una planta, ¿no? Las secciones organizan la gravedad y nuestra vida la organizan las plantas. Me pareció chulo, pero después me hizo sentirme súper viejo, ¿no? Porque en realidad le veía al señor aquel abroncando a los estudiantes y yo me tenía que haber puesto del lado de los estudiantes, ¿no? Porque, oye, tío, no le haga ni caso que se va a morir mañana. Claro. Pero no, bien, me pareció esta cosa como, joder, qué bien, qué manera más interesante de ver la arquitectura como en realidad la deberíamos seguir viendo, ¿no? Bueno, todo esto, este libro se editó en Nueva York, pertenece a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. No sé, algunos ya lo conoceréis. El título original es en inglés, se llama Create, que se escribe igual que Créate en español, ¿no? Con un acento en la E para los españoles, que nos tenemos que crear nosotros mismos, y los sajones que crean. Bueno, tiene un montón de aventuras que acompañan la parte esta de creación, que es muy interesante, pero no deja de ser algo que viene también paralelo a mi vida, ¿no? Imbricado a la mía y a la de los que trabajan en mi oficina o han trabajado, imbricado con ella. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por aguantar el tirón, y a los que están en streaming, pues también.